Muy buenos días, tengan todos ustedes. Está en la República hoy junto a don Rafael Luna. Él es socio de la firma Consortium Legal. El Ministerio de Hacienda tiene la obligación, según lo que da la resolución de la Sala Constitucional de la semana pasada, de darle información de aquellos grandes contribuyentes que declaran cero o pérdidas en los últimos 10 años. Y esta información será revelada o a finales de esta semana o a principios de la próxima. Así que queremos conversar esto con un experto. Don Rafa, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, buenos días a todos. Entre toda esa perspectiva que está sucediendo, el manejo y el desmanejo de lo que ha sido la situación fiscal, ¿cómo se toma esta acción que va a hacer el Ministerio de Hacienda de publicar esta lista de grandes contribuyentes que declaran cero o pérdidas en los últimos 10 años? Mire, mi opinión es que esta medida parece dar a entender que una empresa que ha declarado pérdidas es un evasor fiscal y lo que busca es sacarla a la palestra pública y exponerla a fin, una de dos, o de que de ahora en adelante empiece a cumplir mejor sus obligaciones fiscales o que se haga algún tipo de investigación sobre la situación de por qué ha estado reflejando esta situación fiscal. Ahora bien, dicho esto, desde luego uno podría entender que en casos específicos, por ejemplo, una empresa que sea una gran contribuyente que ha declarado pérdidas continuas por 2, 3, 4 periodos, realmente podría sí llamar la atención de cómo se puede mantener una situación de déficit o de pérdidas durante un momento tan prolongado y que podría existir sospechas de que hayan hecho algún tipo de manejo que permita que la empresa siga subsistiendo a pesar de no pagar impuestos. Dicho esto, lo que está diciendo la Sala Cuarta es que es en un periodo de 10 años y en esto sí yo creo que hay que tener cuidado. Claro. En un periodo tan amplio como 10 años, a mí me parece que no tendría nada de extraordinario que una empresa en 1 o en 2 años pudiera haber declarado algún tipo de pérdida y eso no significa de ninguna forma que se la pueda calificar de una empresa de evasora fiscal. Dicho de otra manera, si uno no sabe las razones por las cuales se ha generado la pérdida, existe el riesgo simplemente de que se hagan señalamientos injustos diciendo o presumiendo indebidamente que una empresa está haciendo algún tipo de evasión fiscal simplemente porque tuvo un mal periodo económico. Les voy a poner un ejemplo. En un periodo, digamos, en el que se dé una alta devaluación del colón con respecto al dólar, es altamente probable que las empresas que estén muy apalancadas, y eso es posiblemente lo que va a suceder en este año, simplemente por un efecto de diferencial cambiario, la empresa pueda declarar pérdidas. Después hay ciertos ramos de la industria que son más proclives a generar pérdidas, no, como decía, en casos en que ya sean consecutivos y durante varios años, pero por ejemplo en todo el sector agrícola y en el sector industrial es relativamente normal que se puedan dar una situación de pérdidas y eso de ninguna forma indica que la empresa sea una evasora fiscal. Como decía, en la práctica profesional, de hecho, a mí me ha tocado ver muchos casos de empresas que tienen pérdidas reales y que precisamente por la razón de que eso está mal visto, por el público o por la administración tributaria, incluso llegan a declarar utilidades ficticias precisamente para no ser objetos de una fiscalización por esa presunción de culpabilidad que se le da a la declaración de pérdidas. Claro, por supuesto. Don Rafael, ¿podría uno también tomar en cuenta de que, bueno, toda esta información la tiene la administración tributaria ahí a la mano? Tienen ellos toda la potestad de, sabiendo toda esta información, conociendo además la lista de grandes contribuyentes ellos mismos. ¿Cuál es el accionar de hacerlo público realmente? Si ellos tienen toda la potestad, ahí la tienen en los últimos 10, 20, 30 años a su merced para hacer para accionar lo que ellos quieran, cualquiera pensaría que entre grandes contribuyentes, al ver algún número en rojo que encuentren, accionarían obviamente sus fiscalizaciones, llegarían a hacer las acciones que podrían realizar post entrega de este tipo de informaciones. ¿Qué logística le ve usted a esto? Sí, bueno, eso que está preguntando es tal vez lo más fundamental del asunto. ¿En qué sentido? Primero que todo, desde el punto de vista estrictamente legal, la publicación de las empresas que en alguno de periodo durante 10 años haya presentado pérdidas no cambia en absoluto la situación legal de la empresa. Es decir, ¿por qué?
porque no se está afectando ni el periodo de prescripción, es decir, el periodo durante el cual tributación puede fiscalizarlas, ni está afectando de ninguna forma las potestades de fiscalización propiamente dichas de la administración tributaria. En Costa Rica, el periodo de prescripción ordinario es de 4 años y existen algunos supuestos especiales en los cuales puede extenderse hasta 10, pero si se publica información de 10 años, yo daría por descontado que, por ejemplo, ya 6 años de eso ni siquiera son fiscalizables. Pero el otro punto está en que los que sí sean fiscalizables es el punto como lo mencionaba usted. El hecho es que se publique esa información no significa que la administración no la haya tenido siempre. Más bien, yo lo que me preguntaría es si de verdad la situación de pérdidas de una empresa realmente resultaba sospechosa, ¿dónde ha estado tributación fiscalizándolas? Porque ellos son los que han tenido la información de primera mano. Claro. Y si la empresa realmente presentaba alguna situación sospechosa, lo que habría que preguntarle a tributación es por qué no hizo nada con esas empresas teniendo absolutamente todas las potestades para hacerlas. Recordemos que los grandes contribuyentes nacionales tienen incluso hasta asignado un gestor tributario por parte de la administración tributaria, es decir, un funcionario específico que está básicamente viendo lo que hacen todos los días. Y además, el hecho de ser gran contribuyente los pone en una situación en que en el reglamento de criterios objetivos de selección los ponen a los grandes contribuyentes. Es decir, con solamente el hecho de que una empresa sea gran contribuyente, faculta a la administración a que la pueda fiscalizar todos los años. Con lo cual, llama la atención de que desde el punto de vista de la administración tributaria esto mejore la transparencia en las fiscalizaciones, cuando en realidad ellos, con o sin publicidad de este número de empresas, ellos deberían de actuar de facto y de oficio, sin que se publiquen o aún publicándolas. Perfecto, estamos acá con don Rafael Luna, él es socio de la firma Consortium Legal, experto en todo el tema de impuestos. Don Rafa, conociendo todo este tipo de informaciones que hay, ¿qué otras acciones realmente serían que valen la pena realizar? Que Hacienda diga o que la tributación diga, vamos a hacer este tipo de acciones para que realmente haya más transparencia, para que realmente existan más movimientos y que la gente realmente se dé cuenta quiénes son los que pagan impuestos en este país y, por supuesto, quiénes no están pagando impuestos en este país. Eso es también muy, muy importante porque se ha venido creando o gestando la idea de que los grandes contribuyentes, la lista de grandes contribuyentes son los grandes evasores del país. Eso, de acuerdo con los números de la propia Hacienda a julio del 2018, se demuestra que es absolutamente falso, por varias razones. La primera razón es que, según los datos del Ministerio de Hacienda, solamente 350 empresas del país contribuyen en un 70% de la recaudación. Lo que significa es que el resto de miles de contribuyentes que existen en el país apenas ponen una tercera parte de esa contribución. Y eso, obviamente, si uno lo analiza numéricamente, lo que significa básicamente es que realmente la defraudación fiscal no está en las grandes empresas, sino en las pequeñas y en las medianas. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van a un supermercado, jamás verán que un cajero les diga, señor, ¿lo quiere con o sin factura? Ese tipo de conductas que son evasivas fiscalmente se dan en las empresas pequeñas y en las medianas, nunca en las grandes. Recordemos que los grandes contribuyentes están fiscalizados por todos lados. Están fiscalizados porque tienen un gestor tributario permanentemente asignado. Tienen que presentar estados financieros auditados en el momento en que se los pidan. Tienen que presentar información de precios de transferencia. Tienen que presentar el formulario AMPO más el resto de formularios informativos. Con lo cual son las empresas más fiscalizadas del país y por lo tanto tienen más cuidado en ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como las auditorías normalmente se dirigen hacia este tipo de empresas, ¿qué es lo que pasa? Que hay una sensación de impunidad entre las pequeñas y las medianas empresas porque las fiscalizan con muy, muy poca frecuencia. Y ahí es donde precisamente, según los datos propios del Ministerio de Hacienda, es donde se dan las evasiones fiscales. Otra cosa más, según el Ministerio de Hacienda, también en Costa Rica el 45% de la economía es economía informal. Es decir, prácticamente tenemos a la mitad del país evadiendo impuestos y no son las grandes empresas. Pero, por ejemplo, uno se pregunta por qué, digamos, el contrabando le ha costado tanto al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Aduanas en poner un sistema moderno de escáneres digitales para escanear todos los productos que vienen en los containers, que es la mayor parte de las importaciones del país. Entonces, a mí lo que me preocupa de la medida es, ok, si contribuye en algo a que realmente se
frene el fenómeno de la evasión, yo estaría completamente de acuerdo si se evidencia alguna empresa que ha estado haciendo algo. Pero como digo, eso ya Tributación lo sabía desde antes de publicarlo. Y me parece que se están señalando en las direcciones correctas cuando en realidad el problema de la evasión fiscal en este país está en el contrabando, en la evasión fiscal y en las pymes y en las microempresas. ¿Como quiénes? Como yo, los profesionales liberales, en los cuales existe un altísimo índice de evasión fiscal. Perfecto. Don Rafael, conociendo, digamos, su experiencia, ¿qué cree usted que podría hacer Hacienda? Se ha hablado mucho tiempo, por ejemplo, de un censo tributario, se ha hablado de ahora con todo el tema este de la ATV, ¿verdad? De la Administración Tributaria Virtual, conocer de antemano todas esas informaciones, poder llegar más a esa informalidad. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué otras cosas desarrollaría? Sí, eso es importante. Por ejemplo, yo reconozco que la medida de la factura digital sí es una medida muy importante para frenar el abuso tributario y la evasión fiscal, y que además también está muy dirigida, no, ahí sí no a las grandes empresas, sino precisamente a las pymes, a las pequeñas, a las medianas, a las micro y a los profesionales liberales. Les voy a dar un ejemplo. Desde el momento en que existe factura digital, un profesional liberal como yo va a registrar unos ingresos y va a registrar unos gastos. Como a mí es difícil que me fiscalicen, aunque ya ha ocurrido, como es difícil que me fiscalicen porque somos miles de personas las que estamos en esa categoría, entonces los profesionales, digamos, fácilmente pueden declarar que ingresé 100 y gasté 99. Pero como esos 99 ahora tienen que estar prácticamente reflejados en un 100% por las facturas digitales, ya no va a ser tan fácil decir que gasté 99 cuando la información de facturas que me han hecho a mí otras personas dice que nada más fueron 10 y no 90 o 99. Entonces, el tema de la factura digital me parece que es una medida interesante, ha tenido problemas de implementación, pero va en la dirección correcta. Otra cosa que me parece muy importante es el tema del contrabando. En el contrabando se están yendo miles de millones de colones en recaudación que debería de tener el país, y ahí las medidas que deberían de hacer es precisamente de fomentar la modernidad en todos los sistemas de escaneo digital que existen. Ustedes saben que incluso China en algún momento había donado unos escáneres digitales, pero por varias razones nunca se pusieron a funcionar. Eso no es tan difícil y es una inversión que se paga sobradamente 100 o 200 veces lo que cuesta un escáner con lo que puede evitar en evasión fiscal. Por supuesto. Estamos acá con don Rafael Luna de la firma Consortium Legal, hablando sobre todos estos temas tributarios, acciones que van pasando. Don Rafa, si gusta cambiemos un poco el tema, vayámonos a algo que es central y también tiene que ver con temas tributarios. Estamos en noviembre, se supone que también para esta semana, incluso para la próxima semana, la Sala Constitucional debería dar ya el fallo a lo que es el proyecto de reforma fiscal o de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Qué han comentado ustedes entre amigos, entre conocidos de la parte fiscal sobre lo que puede suceder al respecto? Sí, básicamente lo que se comenta en los círculos es casi como una apuesta de si voy a decir que sí o si voy a decir que no. La mayoría nos encontramos ahí en un 50-50, hay unos que dicen que un 51-49, otros que un 49-51, depende de muchas variables. Recordemos que ahí existen 3 consultas que se han presentado, aparentemente una de ellas no cumplió con los requisitos porque habían diputados repetidos y se presentó extemporánea, con lo cual en principio sobrevivirían 2. Las posibilidades básicamente dependen mucho de los 7 magistrados de la Sala Constitucional que vaya a hacer el voto, y en este caso se requeriría simplemente una mayoría simple, ahí sí en el seno de la Sala, de 4-3. Se ha discutido mucho sobre las tendencias que tienen los magistrados, sobre la presión que está ejerciendo la sociedad con ellos, pero lo cierto del caso es que en caso de que se dictaminara que el proyecto, el plan fiscal va para atrás, es evidente que va a tener un impacto importantísimo en la economía, y eso seguramente sería un fenómeno que dispararía el dólar y con eso todo el resto de los problemas. Yo con respecto al plan fiscal diría una cosa, yo sí hubiera preferido desde luego que las medidas de este gobierno de entrada hubieran ido directamente y prioritariamente al recorte del gasto público y no a la imposición de más impuestos. Visto el caso de que eso no ha ocurrido, ahora sí, yo creo que los costarricenses casi que nos encontramos entre la espada y la pared. No es que nos guste pagar más impuestos, simplemente que reconocemos que como no se han tomado las medidas oportunas en donde sí debían de haberse tomado, el punto está en que si ahora no se aprueba, eso nos va a costar carísimo.
ya digamos las versiones andan en que si se fuera para atrás el plan fiscal tendríamos que recurrir al Fondo Monetario Internacional y ya se han hablado de ciertos tipos de medidas y una de ellas es obviamente aumentar el IVA, que podría ser hasta de un 16-17% y algunos dicen que inclusive sería un IVA parejo, es decir, ya no habría nada de servicios educativos o de canasta básica, porque los organismos internacionales han advertido varias veces que Costa Rica comete un error, bajo su lógica económica, cometen un error en precisamente eliminar el IVA en la canasta básica, que es precisamente donde más dinero habría para recaudar. También se han hablado de medidas posibles como de congelamiento de salarios públicos por un periodo de 3 a 5 años. Estos son todo especulaciones, pero son la típica receta que se aplica cuando ocurren estas cosas. Ahora, quisiera decir otra cosa. El problema ya ni siquiera tanto es ir al Fondo Monetario Internacional. Es que antes de que podamos recurrir al Fondo Monetario y antes de que se den los primeros desembolsos, ya se generaría una situación muy crítica de flujo de caja para el gobierno. Es decir, ya iríamos como perros arrastrándonos para suplicar por el dinero porque no habría otra forma. Entonces, el panorama es complicado. Me parece que debió atacarse frontalmente el tema del gasto público, pero bueno, ahora estamos en esta encrucijada y no queda más que lidiar con ella. El tema nacional, sin duda alguna, el de noviembre. Y por último, también, cierre de noviembre es algo que a todos los contribuyentes nos debe llamar la atención. Hay que presentar el informe, la declaración informativa, y también se aproxima la quincena de diciembre, donde tenemos que la parte de la declaración de renta y también el pago de renta. ¿Algún tip, algún consejo para los contribuyentes en este accionario? Sí, bueno, como decía anteriormente, yo creo que, digamos, el fenómeno del tipo de cambio no va a afectar tanto a las empresas que tengan periodo ordinario, es decir, del 1 de octubre al 30 de septiembre, periodo que ya de por sí no tiene demasiado sentido en una economía de servicios, porque ese periodo estaba referido a la recolección del café y Costa Rica dejó de ser un país cafetalero hace mucho. Por supuesto, lo que tendrían que tener, como siempre, es mucho cuidado en todo el tema de la documentación. Tenemos que tener en cuenta que ahora las sanciones tributarias que hay simplemente por la omisión de deberes formales pueden incluso considerarse draconianas en muchos de los casos porque no hay ningún tipo de relación entre el daño que pudiera producirse, el daño social en producir algún fallo en la entrega de algún tipo de información con respecto a la multa que se podría tener. También obviamente habrá que hacer todos los cálculos parciales. Muchas empresas tienden a hacer pagos parciales lo más pequeños posibles, a pesar de que es una fórmula matemática, y entonces se les acumula mucho al final del año. Entonces, obviamente lo que queda aquí es tener mucho control. Y lo que me parece que es fundamental en este momento es que las empresas que tengan que pagar los impuestos al 15 de diciembre, la decisión sobre cuál va a ser el momento en el cual van a hacer la transición de dólares a colones. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando el gobierno vaya a pagar aguinaldo se van a liquidar muchas reservas en dólares, eso podría hacer que se baje el tipo de dólar, pero después no va para adelante, entonces podría ser que suba, y entonces la decisión sobre en qué momento hacer el tipo de cambio, ejercer el cambio de la moneda para poder pagar los impuestos en diciembre va a ser crítica. Perfecto. Don Rafael, le agradezco mucho su tiempo, el análisis. Lo estaremos siguiendo invitando porque la verdad es que es bastante nutritivo desde la perspectiva de información, lo que se puede ir desarrollando en noviembre y en diciembre. Muchas gracias. Que estén muy bien, Salud. muy buenas tardes.